¿Sabías que hay un pecado que podría condenarte para siempre, y podría estar relacionado con tu matrimonio? Lo que la Biblia dice sobre el divorcio podría cambiar tu vida o condenarla. ¿Te atreves a descubrir la verdad? La mayoría de los cristianos prefieren evitar este tema, pero si estás divorciado, piensas en divorciarte o en casarte de nuevo, este mensaje es para ti. ¿Estás seguro de que tu matrimonio está bendecido por Dios? La Biblia guarda un secreto sobre el divorcio que pocos conocen. ¿Te atreves a enfrentarlo? Hoy hablaremos sobre un tema que ha generado dudas, temores y mucha controversia en la comunidad cristiana: el divorcio y el segundo matrimonio según la Biblia. Sé que solo escuchar la palabra divorcio ya despierta emociones fuertes. Algunos han pasado por él, otros lo temen, y muchos no saben qué hacer si enfrentan esa situación, pero lo que descubrirás hoy podría cambiar tu perspectiva para siempre. Este no es un tema cualquiera, estamos hablando de decisiones que pueden afectar tu vida espiritual de manera profunda. Así que quédate conmigo, porque lo que estás a punto de escuchar es algo que la mayoría de la gente prefiere evitar. En la sociedad actual, el divorcio se ha vuelto tristemente común. Cada día, miles de parejas deciden terminar sus matrimonios, y muchos se preguntan, ¿qué piensa Dios de todo esto? Vivimos en una época donde el matrimonio ya no es visto como un pacto sagrado e indisoluble, sino como algo que puede romperse cuando las cosas se ponen difíciles. Pero, ¿qué dice la Biblia al respecto? ¿Es el divorcio solo una decisión personal o hay implicaciones espirituales mucho más profundas? Y si decides casarte de nuevo, ¿estás tomando una decisión que Dios aprueba? Estos son temas serios que debemos entender desde la perspectiva bíblica. Aquí viene la gran pregunta: ¿es el divorcio un pecado inexcusable según la Biblia? Esto es algo que ha generado mucho debate y confusión. La Biblia habla claramente sobre el matrimonio, el divorcio y las circunstancias en las que uno puede o no disolver ese pacto. Pero, ¿sabías que hay excepciones bíblicas que permiten el divorcio? Y más aún, ¿qué pasa si decides casarte nuevamente después de haberte divorciado? ¿Estás realmente libre de pecado, o estás viviendo en una situación que podría ponerte en peligro espiritual? Es una pregunta que no solo toca tu vida personal, sino también tu relación con Dios. Hoy romperemos barreras lo que la Biblia realmente dice sobre el divorcio y el segundo matrimonio. No te voy a dar mi opinión personal ni la de otros, vamos a ir directamente a las Escrituras. Veremos las palabras de Jesús, las enseñanzas de Pablo y lo que el Antiguo Testamento tiene que decir. No importa si estás casado, soltero, divorciado o pensando en casarte de nuevo, lo que aprenderás aquí es vital para tu vida espiritual. Este no es un tema para tomar a la ligera, y te prometo que después de ver este video, tendrás una comprensión más clara y sólida de lo que Dios espera de nosotros en estos asuntos. Te sorprenderá descubrir que la Biblia no es tan inflexible como muchos piensan, pero también es mucho más exigente de lo que algunos quieren aceptar. Hay ciertas circunstancias bajo las cuales el divorcio está permitido, y otras en las que es completamente inaceptable. Y lo mismo ocurre con el segundo matrimonio. Lo que vamos a explorar juntos es cómo estos principios bíblicos se aplican a nuestra vida diaria y qué debemos hacer para asegurarnos de que nuestras decisiones estén alineadas con la voluntad de Dios. Así que, si alguna vez te has preguntado si estás tomando las decisiones correctas en tu vida matrimonial, este video es para ti. No solo vamos a explorar lo que la Biblia dice, sino que también te daré algunos consejos prácticos para aplicar estos principios en tu vida. Al final de este video, no solo tendrás más conocimiento bíblico, sino que también estarás mejor equipado para tomar decisiones que honren a Dios y te mantengan en su camino. Así que prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir podría ser lo más importante que escuches hoy. El matrimonio es algo que muchos de nosotros damos por sentado, pero cuando miramos más de cerca lo que la Biblia dice sobre él, descubrimos que es mucho más que un simple contrato entre dos personas. Desde el principio, Dios diseñó el matrimonio como algo sagrado y especial. En Génesis 2:24, leemos que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos serán una sola carne. Esta no es solo una frase bonita, es un fundamento espiritual profundo. Dios no solo quiere que dos personas se amen, quiere que estén unidas de una manera tan íntima y completa que ya no sean dos, sino una sola entidad en su vista. Es un diseño que trasciende lo físico y lo emocional, entrando en el terreno de lo espiritual. Cuando hablamos del matrimonio como un pacto sagrado, es importante entender que un pacto en la Biblia no es solo una promesa o un acuerdo, es un compromiso profundo que implica a Dios como testigo y participante. En la antigüedad, los pactos eran tan serios que se sellaban con sangre, y romper uno de estos pactos traía consecuencias graves. Lo mismo ocurre con el matrimonio. Dios ve el matrimonio como un compromiso que no debe romperse, excepto en circunstancias muy específicas. Pero, ¿qué significa esto para nosotros hoy? ¿Somos conscientes de la seriedad de nuestras promesas matrimoniales? El matrimonio, según la Biblia, no es simplemente un acuerdo social, es una responsabilidad ante Dios.
como esposo o esposa, no solo te comprometes a amar y cuidar a tu pareja, sino que también asumes la responsabilidad de mantener ese pacto frente a Dios. Este compromiso implica amor, fidelidad, respeto y, sobre todo, una dedicación mutua que debe durar toda la vida. El matrimonio es una imagen del amor incondicional de Dios hacia nosotros, y romper ese pacto no es algo que Dios tome a la ligera. ¿Estás viviendo tu matrimonio de acuerdo con este pacto sagrado? Jesús abordó el tema del divorcio de manera muy clara y directa en Mateo 19, 3-9. Cuando los fariseos le preguntaron si era lícito que un hombre se divorciara de su esposa por cualquier motivo, Jesús les respondió recordándoles el diseño original de Dios para el matrimonio. Dijo que, desde el principio no fue así, y que lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. En otras palabras, el divorcio no es parte del plan original de Dios. Jesús explicó que Moisés permitió el divorcio debido a la dureza del corazón de las personas, pero dejó claro que esa no era la intención original de Dios. ¿Estamos viendo el matrimonio desde la perspectiva divina o solo desde nuestra propia conveniencia? Ahora, esto nos lleva a una pregunta crucial: ¿cuándo y por qué es el divorcio aceptable según la Biblia? Según Jesús, el divorcio es permitido solo en caso de infidelidad sexual. Este es un punto muy serio y que debe ser considerado con mucho cuidado. El matrimonio es tan sagrado que romperlo solo está permitido en situaciones extremas. Pero incluso en esos casos, el objetivo de Dios siempre es la reconciliación y la restauración, no la separación. La infidelidad rompe el pacto matrimonial de una manera que es difícil de reparar, pero eso no significa que el divorcio sea la primera opción. ¿Estamos dispuestos a luchar por nuestros matrimonios hasta el último momento? Es importante entender que la visión bíblica del divorcio no es castigar a los que se divorcian, sino proteger la santidad del matrimonio. La Biblia nos muestra que el divorcio, aunque permitido en ciertos casos, no es algo que deba tomarse a la ligera. Dios odia el divorcio, no porque quiera que las personas sufran en relaciones dañinas, sino porque sabe el dolor y la destrucción que el divorcio puede causar. Sin embargo, en su misericordia, Dios permite el divorcio en circunstancias donde el pecado ha roto el pacto matrimonial de manera irreparable. ¿Estamos dispuestos a buscar la restauración y la sanación antes de considerar el divorcio? Al final del día, debemos recordar que el matrimonio es un reflejo de la relación de Dios con su pueblo. Así como Dios es fiel a nosotros, espera que seamos fieles en nuestros matrimonios. Este pacto no es solo entre dos personas, sino entre una pareja y Dios. Cuando entendemos esto, vemos que el matrimonio es mucho más que vivir juntos o criar hijos, es una misión espiritual en la que ambos cónyuges están llamados a apoyarse mutuamente y a glorificar a Dios. Y aunque vivimos en un mundo donde el divorcio se ha vuelto común, debemos recordar que como cristianos estamos llamados a vivir según los principios del reino de Dios, no según las normas de la sociedad. Entonces, ¿cómo vivimos según este estándar elevado que Dios nos ha dado? La respuesta no es fácil, pero comienza con una comprensión clara de lo que el matrimonio realmente significa en los ojos de Dios. Si entendemos que el matrimonio es un pacto sagrado, estaremos más dispuestos a luchar por él y a buscar la reconciliación, incluso en los momentos más difíciles. Esto no significa que el matrimonio será siempre fácil, pero cuando ambas partes están comprometidas a honrar a Dios en su relación, hay una base sólida sobre la cual construir, incluso en medio de las tormentas. Pero, ¿qué pasa cuando ese pacto se rompe? ¿Qué hacemos cuando la infidelidad o el abuso han destrozado la confianza y el amor en un matrimonio? Aquí es donde las excepciones bíblicas para el divorcio entran en juego. Dios, en su gracia y misericordia, reconoce que hay situaciones en las que el divorcio puede ser la única opción para proteger a uno de los cónyuges o incluso a los hijos. Pero incluso en estas situaciones, Dios busca la restauración y la sanación. El siguiente paso es entender estas excepciones y cómo aplicarlas en nuestras vidas sin perder de vista la santidad del matrimonio. En la próxima sección, vamos a explorar estas excepciones bíblicas para el divorcio más a fondo. ¿Sabías que hay situaciones en las que Dios permite el divorcio, pero siempre con un corazón que busca la sanación y la redención? No te pierdas lo que viene, porque vamos a descubrir cuándo y por qué Dios permite que un matrimonio se disuelva y lo que eso significa para aquellos que enfrentan esta difícil decisión. No te vayas, lo más revelador está por venir. Las excepciones bíblicas para el divorcio no son una licencia para terminar un matrimonio a la ligera, sino una muestra de la comprensión y la compasión de Dios para con sus hijos. Vamos a desglosar estos principios y ver cómo aplicarlos a nuestras vidas de una manera que honre a Dios y refleje su carácter. Así que, si alguna vez te has preguntado si hay circunstancias en las que el divorcio está permitido según la Biblia, quédate conmigo, porque la respuesta podría sorprenderte. Te espero en la siguiente sección. La Biblia realmente dice sobre cuando el divorcio es aceptable, y cómo podemos discernir la voluntad de Dios en estas situaciones difíciles. ¿Estás listo para conocer la verdad?
Sigue conmigo para adentrarte en las Escrituras y entender cómo Dios nos guía a través de estos desafíos matrimoniales. Lo que aprenderás podría ser lo que necesitas para tomar una decisión informada y sabia en tu vida matrimonial. Cuando hablamos de divorcio, la primera pregunta que suele surgir es, ¿hay alguna situación en la que Dios permita romper un matrimonio? La respuesta corta es sí, pero solo bajo circunstancias muy específicas. En Mateo 19:9, Jesús menciona una excepción clara, la infidelidad conyugal. Si uno de los cónyuges es infiel, el otro tiene la opción de divorciarse. Pero ojo, esto no significa que el divorcio sea obligatorio o la única solución. Dios siempre busca la reconciliación y la sanación, pero entiende que la traición de la infidelidad puede romper un matrimonio de una manera muy profunda. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Jesús permitió esta excepción? Vamos a descubrirlo juntos. La infidelidad conyugal es devastadora, no solo porque rompe la confianza, sino porque ataca el núcleo del pacto matrimonial. Cuando alguien es infiel, está violando el compromiso sagrado que hizo delante de Dios y su pareja. Jesús reconoce la gravedad de esta traición, y por eso permite el divorcio en estos casos. Sin embargo, también nos enseña que el perdón y la reconciliación siempre deben ser nuestra primera opción. La infidelidad puede parecer el fin, pero con Dios, siempre hay esperanza de restauración. Si te has enfrentado a esta situación, es importante recordar que Dios está contigo, ofreciéndote su apoyo y guía. Pero, ¿qué pasa si no es infidelidad lo que ha roto tu matrimonio, sino el abandono? En 1 Corintios 7:15, Pablo menciona otra excepción: si un cónyuge no creyente decide abandonar la relación, el creyente queda libre de ese vínculo. Esto no significa que Dios apruebe el divorcio en todos los casos de abandono, sino que entiende que hay situaciones en las que uno de los cónyuges simplemente no quiere seguir comprometido con la relación. En estos casos, Dios no obliga al creyente a permanecer en una relación rota, pero nuevamente, la reconciliación debe ser el objetivo siempre que sea posible. El abandono no solo se refiere a irse físicamente, sino también a una desconexión emocional y espiritual que puede destruir un matrimonio. Cuando uno de los cónyuges se aleja completamente de la relación, ya sea emocional o espiritualmente, el matrimonio se encuentra en un terreno muy inestable. Es en estas situaciones donde Pablo permite la separación, pero también insta a los creyentes a buscar la guía de Dios antes de tomar cualquier decisión definitiva. ¿Estás enfrentando un abandono en tu matrimonio? No estás solo, y Dios tiene una palabra para ti en medio de esta difícil situación. Ahora, es crucial entender lo que estas excepciones significan para nosotros hoy. Vivimos en un mundo donde el divorcio se ha vuelto común, pero como cristianos, estamos llamados a un estándar más alto. La infidelidad y el abandono son excepciones bíblicas, pero eso no significa que debamos buscar el divorcio a la primera señal de problemas. Estas excepciones nos muestran que Dios entiende nuestras luchas, pero también que su deseo es que luchemos por nuestros matrimonios. Si estás en una situación difícil, te animo a que busques consejo, apoyo y sobre todo, la guía de Dios en cada paso. Antes de continuar, quiero hacer una pequeña pausa para invitarte a que te suscribas a este canal si aún no lo has hecho. Aquí hablamos de temas bíblicos importantes que pueden transformar tu vida y tu caminar con Dios. No te pierdas ninguno de nuestros próximos videos y sé parte de esta comunidad que busca crecer en la fe y el conocimiento de la palabra. Solo haz clic en el botón de suscribirse y activa la campanita para recibir notificaciones. Y ahora, volvamos al tema. Estas excepciones nos enseñan que el divorcio no es la voluntad de Dios, pero en su misericordia, Él permite que, en ciertas circunstancias extremas, se pueda optar por él. Esto no significa que debamos buscar excusas para terminar un matrimonio, sino que debemos entender el corazón de Dios en estos casos. Él siempre busca la restauración y el perdón, pero reconoce que hay situaciones donde la ruptura es inevitable. La clave está en discernir cuando una relación es insalvable y cuando Dios nos llama a seguir luchando. ¿Cómo saber cuál es tu situación? Este es un tema delicado, y por eso quiero conocer tu opinión. ¿Has pasado por una situación similar? ¿Cómo has manejado estos desafíos en tu vida? Me encantaría que compartieras tu experiencia en los comentarios. Tu testimonio podría ser una fuente de aliento y apoyo para otros que estén pasando por lo mismo. No dudes en dejar tu comentario abajo y unirte a la conversación. Pero espera, esto no es todo. Hemos hablado sobre las excepciones bíblicas para el divorcio, pero, ¿qué pasa después? Si decides divorciarte, ¿qué dice la Biblia sobre casarse de nuevo? ¿Es el segundo matrimonio un pecado o hay situaciones en las que Dios lo permite? Este es un tema que genera mucha confusión y debate, y en la siguiente sección vamos a desglosarlo juntos. No te vayas, porque lo que viene es fundamental para entender completamente la enseñanza bíblica sobre el matrimonio y el divorcio. Pero aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Hemos explorado las excepciones bíblicas para el divorcio, pero la pregunta que probablemente te estés haciendo es, ¿qué pasa después?
¿Es posible volver a encontrar el amor y casarse de nuevo sin apartarse de la voluntad de Dios? La respuesta no es tan simple como podrías pensar. La Biblia tiene mucho que decir sobre el segundo matrimonio, y lo que estás a punto de descubrir podría desafiar todo lo que creías saber. ¿Estás preparado para enfrentar esta verdad? Hay circunstancias específicas, reveladas en las Escrituras, que pueden abrir la puerta a un nuevo comienzo, pero también hay advertencias que no puedes ignorar. Lo que aprenderás a continuación podría transformar tu vida. No te vayas, porque en la siguiente sección vamos a responder estas enseñanzas cruciales y lo que realmente significa casarse de nuevo a los ojos de Dios. El segundo matrimonio es un tema que genera muchas preguntas y, a veces, confusión entre los creyentes. Si el matrimonio es un pacto tan sagrado, ¿cuándo, si es que alguna vez, es aceptable casarse de nuevo? La Biblia no deja este asunto sin respuesta, y en 1 Corintios 7, 10-11, encontramos una guía importante. Pablo, en este pasaje, habla directamente a las personas que se han separado de sus cónyuges, diciéndoles que deben permanecer solteros o reconciliarse con sus parejas. Pero, ¿significa esto que no hay ninguna circunstancia en la que un segundo matrimonio sea permitido por Dios? Vamos a desglosarlo. Primero, es crucial entender que la Biblia distingue entre el perdón y la permisión para recasarse. Dios es misericordioso y está dispuesto a perdonar los pecados cuando hay un arrepentimiento genuino, pero eso no significa automáticamente que todo lo que hacemos después está en su voluntad. En el caso de un segundo matrimonio, la clave es discernir si es algo que Dios permite o si estamos simplemente siguiendo nuestros deseos personales. El perdón de Dios está disponible para todos, pero su voluntad para nuestras vidas es que sigamos su plan, no el nuestro. Entonces, ¿cómo sabemos si un segundo matrimonio está en línea con su voluntad? Hay situaciones específicas donde la Biblia parece abrir la puerta a un segundo matrimonio. Uno de esos casos es la viudez. Romanos 7, 2-3 nos dice que una mujer está ligada a su esposo mientras él viva, pero si él muere, ella queda libre para casarse de nuevo. Aquí no hay ambigüedad, la muerte rompe el vínculo matrimonial, y la persona queda libre para encontrar el amor otra vez sin estar en pecado. Este es un consuelo para aquellos que han perdido a sus cónyuges, dándoles la libertad de continuar sus vidas y construir una nueva familia si así lo desean. ¿Conoces a alguien que ha pasado por esta situación? Sin embargo, en otros casos, las cosas no son tan sencillas. Por ejemplo, ¿qué pasa si alguien se divorcia y quiere casarse de nuevo? Aquí es donde las Escrituras nos llaman a una gran prudencia. Si el divorcio ocurrió por una razón que no es bíblicamente válida, como la infidelidad, el recasamiento puede estar fuera de la voluntad de Dios. Pero si la separación fue por abandono o por una infidelidad que rompió irreparablemente el pacto, entonces hay espacio para considerar un segundo matrimonio, aunque con mucha oración y discernimiento. En estos casos, es vital buscar la guía de Dios y no tomar decisiones precipitadas. ¿Alguna vez has estado en una situación en la que te preguntaste si un segundo matrimonio era correcto? Otra cuestión que surge es la diferencia entre lo que está permitido y lo que es realmente beneficioso para nuestra vida espiritual. Aunque en ciertos casos Dios permite un segundo matrimonio, eso no significa que sea la mejor opción en cada situación. A veces, Dios permite algo por la dureza de nuestro corazón, como mencionó Jesús en Mateo 19:8, pero su intención original es que busquemos la reconciliación y la sanación antes de considerar un nuevo matrimonio. La pregunta que todos debemos hacernos es, ¿estoy buscando la voluntad de Dios o solo lo que me conviene en este momento? Esta reflexión es crucial antes de tomar una decisión tan importante. El segundo matrimonio, aunque permitido en ciertas circunstancias, debe ser considerado con mucho cuidado. La decisión de casarse de nuevo no debe tomarse a la ligera, sino después de una profunda reflexión, oración y consejo bíblico. Es fundamental asegurarse de que estamos actuando conforme a la voluntad de Dios y no simplemente siguiendo nuestros deseos personales. ¿Estás dispuesto a buscar la guía de Dios y esperar su dirección, incluso si eso significa posponer o reconsiderar tus planes? Y aquí es donde quiero invitarte a compartir tu experiencia. ¿Alguna vez has enfrentado la decisión de un segundo matrimonio o conoces a alguien que lo haya hecho? ¿Cómo discerniste la voluntad de Dios en esa situación? Deja tus pensamientos en los comentarios, porque tus experiencias pueden ser de gran ayuda para otros que estén pasando por lo mismo. Tu historia podría ser la inspiración que alguien más necesita en este momento. Además, si estás disfrutando de este contenido y quieres aprender más sobre lo que la Biblia dice acerca del matrimonio, el divorcio y otros temas cruciales, asegúrate de suscribirte al canal. Publicamos regularmente videos que te ayudarán a profundizar en tu fe y a tomar decisiones sabias en tu vida espiritual. Suscríbete ahora y no te pierdas nuestros próximos videos. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso después de considerar un segundo matrimonio? Antes de dar cualquier paso, es fundamental entender las consecuencias espirituales que pueden surgir de un divorcio no bíblico.
Esto no es algo que se pueda ignorar, ya que puede tener un impacto profundo en nuestra relación con Dios y nuestra vida espiritual en general. ¿Qué riesgos corremos cuando tomamos decisiones fuera de la voluntad de Dios? En la próxima sección, vamos a explorar estas consecuencias y lo que realmente significa caminar en la luz de la palabra de Dios, incluso en las decisiones más difíciles de nuestras vidas. No te lo pierdas. Lo que viene a continuación es crucial para todos aquellos que están considerando el divorcio o un segundo matrimonio. Vamos a hablar de las consecuencias espirituales del divorcio no bíblico y cómo podemos evitar caer en un camino que nos aleje de la voluntad de Dios. Si pensabas que la decisión de divorciarte era solo una cuestión legal, lo que descubrirás te hará reflexionar profundamente. Cuando hablamos de divorcio, a menudo pensamos en los aspectos legales o emocionales, pero hay algo mucho más profundo en juego: las consecuencias espirituales. Romper un pacto matrimonial no es solo una cuestión de firmar papeles, es una ruptura de un compromiso sagrado hecho ante Dios. En la Biblia, el matrimonio se describe como un pacto, no solo un contrato. Y cuando rompemos ese pacto sin una razón bíblica válida, las repercusiones espirituales pueden ser profundas y duraderas. ¿Alguna vez has considerado lo que realmente significa romper un pacto delante de Dios? Las consecuencias de romper el pacto matrimonial van más allá de lo que podemos ver a simple vista. En Malaquías 2:16, Dios dice claramente: yo aborrezco el divorcio. Esta fuerte declaración muestra cuánto valora Dios la unión matrimonial. Cuando decidimos romper ese pacto sin una justificación bíblica, estamos yendo en contra del diseño original de Dios para nuestras vidas. Esto no solo afecta nuestra relación con nuestro cónyuge, sino también nuestra relación con Dios. Es un recordatorio serio de que nuestras decisiones matrimoniales tienen un impacto espiritual profundo. La Biblia nos advierte sobre las repercusiones espirituales que vienen con el divorcio no bíblico. En Mateo 19:6, Jesús nos dice que lo que Dios ha unido, el hombre no debe separar. Esto subraya la santidad del matrimonio y cómo romper ese vínculo puede tener consecuencias serias. No se trata solo de sentimientos heridos o familias divididas, se trata de cómo nuestra desobediencia a la palabra de Dios puede afectar nuestra vida espiritual. La separación del plan de Dios nos deja vulnerables a la distancia espiritual y a una desconexión de su voluntad. ¿Estamos dispuestos a enfrentar estas consecuencias por seguir nuestro propio camino? Muchos líderes espirituales han reflexionado sobre las consecuencias de un divorcio no bíblico, y sus testimonios son poderosos. Algunos han visto cómo el divorcio ha llevado a una pérdida de paz, un sentido de culpa persistente o incluso a una disminución en su relación con Dios. Otros han encontrado que, a través del arrepentimiento y la reconciliación, Dios puede restaurar lo que se ha roto, pero no sin antes enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Estos testimonios nos recuerdan que Dios es misericordioso, pero también justo, y que nuestras acciones tienen consecuencias que no podemos ignorar. Es vital entender que las consecuencias espirituales del divorcio no bíblico no son un castigo arbitrario de Dios, sino el resultado natural de alejarnos de su diseño. Cuando tomamos decisiones fuera de la voluntad de Dios, nos exponemos a los efectos negativos que esas decisiones pueden traer a nuestras vidas. Esto incluye no solo la pérdida de bendiciones, sino también la apertura a conflictos espirituales que pueden afectarnos profundamente. ¿Realmente vale la pena alejarse del plan de Dios por una solución rápida a nuestros problemas matrimoniales? Al mismo tiempo, es importante recordar que Dios siempre nos ofrece un camino de restauración. Si bien las consecuencias de un divorcio no bíblico son reales y serias, Dios no nos deja sin esperanza. El arrepentimiento genuino y la búsqueda de su perdón pueden restaurar nuestra relación con Él, aunque eso no siempre significa que todas las consecuencias desaparecerán. Dios es fiel para guiarnos de regreso a su voluntad si estamos dispuestos a humillarnos y buscar su dirección. Para aquellos que han pasado por un divorcio no bíblico, el camino hacia la sanación espiritual comienza con la reconciliación con Dios. Esto implica reconocer nuestro error, pedir perdón y comprometernos a vivir de acuerdo con sus enseñanzas en el futuro. Este proceso no es fácil, pero es esencial para restaurar nuestra paz y caminar de nuevo en alineación con su voluntad. Dios siempre está dispuesto a recibirnos de nuevo, pero debemos estar dispuestos a enfrentarnos a las realidades de nuestras decisiones y buscar su guía en cada paso. Quiero invitarte a reflexionar sobre tu propia vida y tus decisiones matrimoniales. ¿Has considerado las consecuencias espirituales de esas decisiones? ¿Estás dispuesto a buscar la reconciliación con Dios si has tomado un camino que no estaba en su voluntad? Me encantaría escuchar tus pensamientos y experiencias en los comentarios. Tu testimonio podría ser de gran ayuda para otros que estén luchando con situaciones similares. No dudes en compartir. Además, si encuentras valor en estos temas y quieres profundizar más en la palabra de Dios, asegúrate de suscribirte al canal. Estamos aquí para ayudarte a crecer en tu fe y a tomar decisiones sabias basadas en la Biblia.
No te pierdas nuestros próximos videos y únete a esta comunidad de creyentes comprometidos con vivir según la voluntad de Dios. Pero ahora que hemos hablado de las consecuencias espirituales del divorcio no bíblico, quizás te estés preguntando cómo aplicar estos principios en tu vida diaria. ¿Qué enseña Pablo sobre este tema, y cómo podemos entender su mensaje en nuestro contexto actual? En la siguiente sección, vamos a explorar la interpretación de Pablo sobre el matrimonio, el divorcio y el recasamiento, y cómo podemos aplicar sus enseñanzas hoy. Lo que aprenderás a continuación podría cambiar la manera en que ves estas cuestiones tan importantes. Pablo es uno de los escritores más influyentes del Nuevo Testamento, y lo que dice sobre el matrimonio y el divorcio tiene un peso enorme para nosotros hoy. En 1 Corintios 7, 39-40, Pablo aborda directamente el tema del recasamiento, diciendo que una mujer está ligada a su esposo mientras él viva, pero si su esposo muere, es libre para casarse con quien desee, siempre que sea en el Señor. Este pasaje deja claro que, a los ojos de Dios, el matrimonio es un compromiso de por vida, pero también reconoce que hay circunstancias en las que una persona puede volver a casarse sin culpa. Pero, ¿qué significa esto para los divorciados en la actualidad? Es interesante cómo Pablo, aunque firme en la permanencia del matrimonio, también deja espacio para la compasión y la comprensión en situaciones específicas. Su consejo a los divorciados y viudos no es simplemente una lista de reglas, sino una guía para vivir según la voluntad de Dios en situaciones complejas. Lo que Pablo enfatiza es que cualquier decisión, ya sea permanecer soltero o volverse a casar, debe estar guiada por un deseo de honrar a Dios. No se trata solo de lo que es legal o permitido, sino de lo que es espiritualmente beneficioso. ¿Has considerado cómo tus decisiones matrimoniales reflejan tu relación con Dios? Aplicar las enseñanzas de Pablo en nuestra vida contemporánea puede ser un desafío, especialmente en un mundo donde el divorcio y el recasamiento son tan comunes. Sin embargo, Pablo nos llama a un estándar más alto, a no conformarnos con lo que el mundo dice, sino a buscar lo que Dios quiere para nuestras vidas. Esto significa que, antes de tomar decisiones importantes sobre el matrimonio o el recasamiento, debemos preguntarnos si estamos actuando conforme a la voluntad de Dios o solo siguiendo nuestros deseos. En un mundo que ofrece tantas alternativas, ¿cómo discernimos lo que es verdaderamente de Dios? La responsabilidad en el recasamiento es otro punto clave en las enseñanzas de Pablo. Casarse de nuevo no es simplemente una cuestión de seguir adelante, es una decisión que tiene profundas implicaciones espirituales. Pablo deja claro que, si bien el recasamiento es permitido en ciertas circunstancias, siempre debe hacerse con un corazón que busca honrar a Dios. Esto significa considerar no solo nuestras propias necesidades, sino también cómo nuestras decisiones impactan a otros y, lo más importante, cómo reflejan nuestra relación con Dios. ¿Estamos listos para asumir esa responsabilidad? Pablo también nos enseña la importancia de ser guiados por el Espíritu Santo en nuestras decisiones. Cuando enfrentamos la posibilidad de un recasamiento, no debemos actuar apresuradamente o basarnos solo en nuestras emociones. En lugar de eso, debemos buscar la guía del Espíritu, pedir consejo a líderes espirituales y considerar cómo nuestra decisión se alinea con la palabra de Dios. Esta no es solo una cuestión personal, sino una que afecta nuestro testimonio como cristianos. ¿Estamos dispuestos a esperar en Dios y buscar su dirección antes de dar ese paso tan importante? Una cosa es segura. Pablo no ve el recasamiento como una solución rápida a los problemas matrimoniales. Para él, el matrimonio es un compromiso serio y sagrado, y el recasamiento debe ser tratado con la misma seriedad. Incluso cuando está permitido, no es algo que se deba tomar a la ligera. Pablo nos recuerda que cada decisión que tomamos en nuestra vida matrimonial tiene un peso espiritual, y debemos estar dispuestos a rendir cuentas por esas decisiones delante de Dios. ¿Estamos dispuestos a asumir esa responsabilidad? El consejo de Pablo también nos lleva a reflexionar sobre cómo manejamos el dolor y las cicatrices del divorcio. A veces, el deseo de volver a casarse puede nacer de la necesidad de sanar o de encontrar una nueva dirección en la vida. Pero Pablo nos llama a primero buscar la sanación en Dios antes de considerar un nuevo matrimonio. Esto no solo nos prepara para una relación más sana y bendecida, sino que también nos permite entrar en un nuevo matrimonio con un corazón limpio y en paz con Dios. ¿Has buscado la sanación divina antes de pensar en un nuevo matrimonio? Quiero invitarte a que tomes un momento para reflexionar sobre lo que hemos hablado. ¿Cómo has aplicado las enseñanzas de Pablo en tu vida? ¿Hay áreas en las que necesitas buscar más la guía de Dios? Me encantaría que compartieras tus pensamientos en los comentarios. Tus reflexiones pueden ser una bendición para otros que estén luchando con las mismas preguntas. Y si estás encontrando valor en este contenido y quieres seguir profundizando en temas bíblicos importantes, asegúrate de suscribirte al canal. Juntos, podemos crecer en nuestro entendimiento de la palabra de Dios y en nuestra relación con Él. No te pierdas nuestros próximos videos.
Pero, ¿qué pasa cuando la iglesia entra en juego? Hemos visto lo que Pablo enseña sobre el recasamiento, pero ahora es importante considerar el rol que juega la iglesia en estas decisiones tan cruciales. ¿Cómo debería la comunidad de fe apoyar a quienes enfrentan el divorcio o están considerando un segundo matrimonio? La respuesta podría sorprenderte, y en la siguiente sección, vamos a explorar este tema en profundidad. El divorcio y el recasamiento son temas profundamente personales y espirituales, y en medio de estos desafíos, la iglesia tiene un rol crucial que jugar. No se trata solo de citar versículos o emitir juicios, es una cuestión de caminar junto a aquellos que están atravesando una de las experiencias más difíciles de la vida. La iglesia, como cuerpo de Cristo, está llamada a ser un lugar de refugio, apoyo y orientación. Pero, ¿cómo debe la iglesia realmente acompañar a los divorciados? ¿Estamos cumpliendo con nuestro deber de mostrar el amor de Cristo en estas situaciones? En primer lugar, la iglesia debe ser un lugar de acogida y compasión para aquellos que han pasado por un divorcio. La ruptura de un matrimonio puede ser devastadora, y las personas que lo experimentan necesitan sentir que no están solas. Aquí es donde la iglesia tiene la oportunidad de ser las manos y los pies de Jesús, mostrando un amor incondicional y ofreciendo un espacio seguro donde las personas puedan compartir su dolor y buscar sanación. ¿Estamos, como iglesia, creando ese ambiente de apoyo, o estamos contribuyendo al aislamiento de quienes más nos necesitan? Además del apoyo emocional, la iglesia tiene la responsabilidad de ofrecer orientación bíblica sólida en temas de divorcio y segundo matrimonio. Muchas personas que atraviesan estas situaciones se sienten perdidas y confundidas sobre lo que la Biblia realmente dice. La iglesia debe ser un faro de claridad, enseñando lo que las Escrituras dicen sobre estos temas sin condenar ni apartar a quienes buscan respuestas. Esto implica no solo enseñar desde el púlpito, sino también ofrecer recursos, estudios bíblicos y consejería para ayudar a las personas a entender la voluntad de Dios para sus vidas en medio de estas circunstancias difíciles. La consejería espiritual es una herramienta vital que la iglesia puede ofrecer a aquellos que están lidiando con las complejidades del divorcio y el recasamiento. No es suficiente simplemente decir, oraré por ti, y dejarlo ahí. Las personas en estas situaciones necesitan guía, acompañamiento y alguien que camine con ellas mientras buscan discernir la voluntad de Dios. La consejería debe ser un espacio donde se puedan explorar las emociones, las dudas y las preguntas difíciles sin temor a ser juzgados. ¿Estamos preparados como iglesia para ofrecer ese tipo de consejería profunda y significativa? Uno de los desafíos que enfrenta la iglesia es cómo manejar las situaciones complejas que surgen con el recasamiento. Cada caso es único, y las respuestas no siempre son sencillas. Por eso es esencial que la iglesia aborde estos temas con sensibilidad y discernimiento espiritual. Es fácil caer en el legalismo o en la permisividad, pero la verdadera sabiduría se encuentra en equilibrar la verdad bíblica con la gracia. Cada situación debe ser tratada con cuidado, considerando tanto la enseñanza de las Escrituras como las realidades emocionales y espirituales de las personas involucradas. Para ilustrar cómo la iglesia puede manejar estas situaciones, pensemos en algunos casos de estudio. En algunas comunidades, hemos visto iglesias que han sido capaces de ofrecer un apoyo increíble a las personas divorciadas, ayudándolas a reconstruir sus vidas y a encontrar sanación espiritual. Por otro lado, también hay iglesias que han fallado en su misión, dejando que las personas se sientan juzgadas y rechazadas en lugar de amadas y acogidas. Estos casos nos muestran la importancia de tener un enfoque equilibrado y compasivo. ¿Qué ejemplo estamos dando en nuestras propias comunidades? Es fundamental que la iglesia no solo se enfoque en la enseñanza, sino que también ofrezca apoyo práctico. Esto puede incluir grupos de apoyo para personas divorciadas, retiros de sanación y programas de mentoría donde los creyentes puedan compartir sus experiencias y aprender unos de otros. La iglesia debe ser un lugar donde las personas puedan no solo aprender sobre lo que dice la Biblia, sino también experimentar el amor y la gracia de Dios a través de la comunidad. ¿Estamos haciendo lo suficiente para ofrecer este tipo de apoyo práctico en nuestras iglesias? Además, la iglesia tiene la oportunidad de influir en la forma en que las personas ven el divorcio y el recasamiento en la cultura en general. Al ofrecer un ejemplo de cómo estos temas pueden ser manejados con amor, compasión y fidelidad bíblica, la iglesia puede ayudar a cambiar la narrativa cultural que a menudo trivializa el matrimonio y el divorcio. Esto no solo ayuda a los individuos, sino que también fortalece la comunidad cristiana en su conjunto. ¿Estamos dispuestos a ser esa voz de cambio y a liderar con el ejemplo? Al final del día, la misión de la iglesia es reflejar el amor de Cristo en cada situación, incluso en las más difíciles. El divorcio y el recasamiento no son temas fáciles de tratar, pero son una realidad que afecta a muchas personas. La iglesia tiene el llamado de ser un lugar donde esas personas puedan encontrar sanación, dirección y esperanza. Esto significa estar dispuestos a entrar en las situaciones complicadas y ofrecer un apoyo que sea tanto espiritual como práctico.
¿Estamos listos para cumplir con esa misión? Esta enseñanza sobre el divorcio y el recasamiento no es solo teoría, tiene el poder de transformar vidas. Te invito a reflexionar profundamente, ¿cómo afecta esta enseñanza bíblica a tu vida? ¿Qué decisiones necesitas tomar hoy para alinearte más con la palabra de Dios? Este es un momento para evaluar tus relaciones y decisiones a la luz de lo que has aprendido. No dejes pasar esta oportunidad para crecer espiritualmente. Me encantaría conocer tu opinión sobre el divorcio y el recasamiento. ¿Cómo has enfrentado estos temas en tu vida o en la de quienes te rodean? Comparte tus pensamientos y testimonios en los comentarios. Tu experiencia podría ser un faro de esperanza y guía para otros que estén atravesando situaciones similares. No dudes en dejar tu comentario abajo. Si este video te ha sido útil y quieres seguir profundizando en temas importantes para tu fe, asegúrate de suscribirte al canal. De esta manera, no te perderás ninguno de nuestros futuros videos llenos de enseñanzas bíblicas que pueden impactar tu vida. Suscríbete ahora y únete a nuestra comunidad de creyentes comprometidos.